¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado en una parte muy emocionante. Caín había matado a Abel. Nadie se lo esperaba. Fue algo sorpresivo. Y habíamos visto que el pecado de Caín tenía que ver mucho con el pecado de Eva. Fue un pecado heredado. O sea, no fue que lo heredó. Heredó la debilidad hacia ese pecado. Eso sí fue heredado. O sea, esa debilidad. Como cuando usted tiene una ascendencia que eran muy corruptos y muy lujuriosos o muy ladrones o muy asesinos o muy violentos y usted termina heredando eso. O tenía muchas tendencias a la hechicería y a la magia y a esa clase de cosas y a la brujería y a los demonios y termina heredando esas cosas. Bueno, eso sí se hereda, eso sí se hereda, la debilidad a tal cosa, no el pecado. Pero entonces, el pecado de Caín tuvo que ver con lo mismo que el de Eva. El deseo de igualarse a Dios, el deseo de decir, no, yo tengo la razón, que es el mismo pecado que cometió Satanás en el cielo. El orgullo, el enaltecerse, el querer ser más, el querer ser como Dios era. Bueno, y habíamos visto que mató a Abel y estaba muy preocupado porque también se lo podían echar a él, porque ya vio lo fácil que es matar a alguien, así que dijo, pues yo también estoy bien fácil de matar, y capaz que Adán o que algún hijo de Abel o que la esposa de Abel, o sea, alguno de sus hermanos o hermanas, porque vimos que se casaron entre hermanos, eso ya, dejémoslo ahí, podía cobrar venganza y terminar matándolo. Entonces, eso era lo que le asustaba, y Dios le da una maldición acerca de la tierra, no tanto una maldición de que Dios dijo, uy, ahora trabajen y pónganle las pilas para que ahora sí, a ver qué hacen. No, no, es simplemente que Dios sintió más pecado en el planeta Tierra y eso lo obligó a apartarse un poquito más. Y eso provocó que la Tierra perdiera beneficios y fuera más difícil de sembrar. Y así sucesivamente con cada asesinato, mentira, robo, pecado que se haya cometido, la Tierra cada vez está peor y peor y peor y peor y nosotros también cada vez estamos peor y peor y peor y peor. Entonces, en ese sentido, era lo que le sucedió a Caín y también lo que él temía. Por eso es que Dios le da la maldición y esa maldición no solo tenía que ver con la tierra, no solo le estaba explicando que la tierra estaba maldita por culpa de eso, o sea, que perdió beneficios, sino que también le dijo, sea extranjero, o sea, lárguese de aquí, váyase, muévase, huya. Y se llevó a su esposa y luego conoció a su esposa en otra tierra, ya donde no se iban a cobrar venganza porque se fue bien lejos, a una tierra de Enot, porque en el tiempo de Moisés así se llamaba ese lugar en donde se fue Caín, no fue que había más gente, pero ahí se fue. De hecho, él fue el que fundó una ciudad ahí que se llamó Enoc a causa de sus hijos y conoció a su mujer y probablemente tuvo más hijos y sus hijos tuvieron hijos y etcétera, etcétera. Y entonces ahí tenemos una lista grandísima de hijos de Caín, o sea, la simiente de Caín, y uno se preguntará, ¿para qué Dios hace eso? O sea, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, escríbame un montón de nombres raros, de esos nombres que cuando usted los lee son 5 o 7 nombres y usted ya está dormido? Esos, escríbamelos. Bueno, sí tiene un propósito de ser. Esos nombres están ahí para que uno entienda que se hizo un linaje de personas pecadoras y que esas personas, a causa de que eran hijos de personas que pecaron mucho y así sucesivamente, cada vez eran más débiles al pecado, más susceptibles al pecado. O sea, no era que ellos heredaban el pecado, no era que si usted mataba a su hermano, luego su hijo iba a cargar con el pecado y con la desgracia de eso, y también el hijo de su hijo y así sucesivamente. No, los hijos no cargan los pecados de los padres, pero sus debilidades sí. Entonces les voy a poner un buen ejemplo, un excelente ejemplo. Mi querido padre es muy glotón, le gusta comer mucho. O sea, de niño casi no comía y entonces creció con eso y ahora él, bueno, no ahora, pero durante mucho tiempo él era muy ansioso por la comida y se hizo muy gordito. Bueno, en mi caso, no es que yo nací glotón, pero yo nací con también una susceptibilidad a la comida. Para mí mi debilidad es la comida, lo reconozco. Las mujeres, las drogas, la fiesta, lo que ustedes quieran. No, yo no tengo problemas con eso. Pero usted me pone un plato de comida enfrente y ya, cuesta mucho que yo le diga que no. Entonces me tengo que cuidar mucho, tengo que hacer ejercicio y demás y tengo que tener control y disciplina porque tengo esa susceptibilidad. Entonces usted me pone a mí un montón de oro enfrente de la mesa y yo le digo, es monedas, es un material más, no me va a hacer más rico. Bueno, sí, me va a hacer más rico, pero no me interesa, ¿me entienden?
Pero usted me pone enfrente un buen plato de comida. Ya, la cosa cambia. Entonces, son susceptibilidades. Y eso era lo que Dios quería manifestar aquí. Entonces, vamos a leerlo más o menos rápido y vamos a continuar en el capítulo 4, versículo 17. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces le puso su hijo Enoc, y a la ciudad en la que nació le puso el nombre de su primogénito, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y entonces viene toda la lista de nombres que vamos a ir bien rápido. Y Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Mahuel, Mahuel a Matusael, Matusael a Lamec. Y hasta ahí son un montón de nombres rarísimos que quién sabe para qué se los pusieron y su significado han de tener, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es este tal Lamec. Si ustedes cuentan, estaba Adán, luego Caín, luego Enoc, luego el siguiente hijo, Irat, luego Mahuel, luego Matusael y por último Lamec. Ese es el séptimo. O sea, en línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos al séptimo hijo. Y extrañamente en el séptimo hijo Dios se detiene y empieza a contar la historia de ese en particular. Tenían que haber más hijos. O sea, no es que cada uno solo tenía un primogénito, tenían más hijos, pero solamente cuenta el primogénito. Y este primogénito hace algo bien raro y bien loco. Pongan cuidado. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada, bueno, vamos a parar aquí. Entonces, Dios hace una pausa y se detiene en este tal Lamec, porque Lamec hace algo raro. Lamec va más allá del pecado normal, o sea, todos estos eran hijos de asesino, heredaron las debilidades de Caín, probablemente eran mentirosos, malos, obviamente no ofrecían culto a Dios, porque él mismo se excluyó del culto a Dios. Él dijo, hoy me echas de tu presencia. No, Dios no le estaba echando de su presencia, él se echó solito. Entonces, estos tipos no tenían nada que ver con Dios y cada vez estaban más depravados y más perdidos. Y este tipo llega al punto en el que está tan depravado que entonces decide tener 2 esposas. O sea, era lujurioso. La lujuria lo llevó a tal punto en el que dijo, yo soy suficientemente hombre como para tener no solo una esposa, sino 2. Y entonces, aquí es donde viene lo interesante. Todas las mujeres y todas las personas que son feministas y dicen, ven, la Biblia es machista. No, suave. Dios literal está haciendo una pausa aquí y está diciendo, en este punto, en este punto, el hombre empezó a enseñorearse sobre la mujer de esa manera. Tuvo 2 esposas para él, o sea, eran objetos, eran bienes, ya no eran mujeres, ya no eran sus hermanas, ya no eran sus personas con las cuales compartir y tener hijos, no, eran objetos de lujuria. Eso es lo que se convirtió. Y Dios hace la pausa para dejar en claro que eso no es bueno. Por eso es que lo toca. A la 7ª descendencia de Adán el pecado había llegado a tal punto, con solo 7 generaciones, que ya Lamec veía a las mujeres como objetos, como un trofeo, como un bien, y decir, tengo 2, era como, jaja, papá, ya, tengo 2 esposas, no cualquiera. Y también la mujer que se prestó. Significa que Lamec era un tipo de recursos, porque para tener 2 esposas, ¿qué lo iba a hacer querer a esas 2 mujeres estar con Lamec al mismo tiempo? O sea, que ser esposas, eso no era normal en esa época, pues entonces, ¿por qué iban a quererlo? Pues algún beneficio había. No creo que Lamec fuera suficientemente guapo para que las 2 se enamoraran. Puede ser, tal vez era bien labioso, pero no lo sé. Entonces, en este caso, Lamec es el vivo ejemplo de que ese pecado se empezó a manifestar, pero no fue culpa de Dios. Dios no lo metió. Lo metieron los descendientes de Caín. Lo metieron la gente mala. No Dios. Dios no es machista. Entonces, continúo y voy a brincarme un toquecito a un evento que sucede en el versículo 23. Nos vamos a brincar aquí donde terminamos en el versículo 19, que se casó con 2 mujeres, y vamos a brincar al 23 para leer qué pasó con Lamec, y luego seguimos. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. O sea, el tipo hasta era profeta, era poeta y toda la vara. Les dice la cosa mala que va a hacer en medio de una poesía. El tipo era labioso. Que un varón maté por mi herida. O sea, cometió el mismo pecado que cometió Caín.
Ahora, ¿qué tan común era eso en esa época? No lo sé, tal vez habían ocurrido uno que otro homicidio antes, pero Dios se toma el tiempo para dejar esta nota, entonces probablemente era el siguiente homicidio, el segundo homicidio que ocurría. Pero si no, por lo menos era un homicidio lo suficientemente grande como para ser recordado. ¿Y por qué? Pongan cuidado. Un varón maté por mi herida, o sea, tuvo un pleito con alguien, se agarraron por diferentes razones, tal vez no estaban de acuerdo acerca de algo, y el tipo tal vez estaba más joven y lo empujó, lo golpeó, lo hirió de alguna forma, y él se vengó matándolo. Y un joven por mi golpe, o sea, si era un joven, era alguien más joven que él era mayor, el joven era pues es un joven, lo hirió y entonces él en su enojo lo mató. Pero lo interesante es lo que hace Lamec. Lamec también estaba asustado, igual que Caín, de que alguien se cobrara venganza. Porque si alguien mata a alguien, automáticamente en el mundo significa que otra persona te puede matar a ti. Se abre la posibilidad. Entonces él hace algo interesante. Dios ya no le habla. Dios no llega y le dice, ¿qué has hecho, Lamec? No, no, ya lo había hecho con Caín. Ya todos conocían la historia de Caín. No era necesario. Lamec sabía lo malo que había hecho. Pero oigan lo interesante, y dice, si 7 veces será vengado Caín, no, Dios no dijo vengado Caín. Dios dijo que la tierra iba a ser 7 veces más maldita por culpa de Caín, el que matara a Caín. Eso es lo que dijo Dios, pero aquí dice vengado Caín. Ven, él le tenía miedo a alguien que se vengara. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, o sea, lo maximiza. Para que quede bien claro, el que me venga a matar se va a comer una bronca terrible y se va a armar una de los diablos. Y el mundo, quién sabe qué va a pasar. O sea, está tomando las palabras de Dios y las está utilizando en su provecho para que alguien no cobre venganza, o sea, como para un seguro de vida de por si acaso. O sea, no solo me defendí a puños, sino que también ya y por medio de la ideología y me aprovecho de lo que dijo Dios. Está irrespetando completamente lo dicho por Dios. Casi que es una burla de lo que dijo de Dios. Está apropiándose de las palabras para su beneficio y usándolos para el pecado. Ese pecado en particular se va a seguir viendo en la Biblia diestra y siniestra. Lo usan hasta la saciedad. Todavía hoy en día lo siguen usando. Puedo darles un montón de ejemplos de iglesias que en la fecha utilizan las palabras de Jesús a su conveniencia para justificar sus pecados. Pero dejando eso de lado, entonces, este Lamec, que estaba bien dañado de la cabeza, utiliza las palabras de Dios para respaldar su pecado, para que no le hagan daño a pesar de que hizo algo malvado. Y lo peor es lo que viene a continuación. Lamec tuvo hijos. Y oigan qué interesante los hijos que tuvo Lamec. Lamec dice, volvemos al versículo 20, nos regresamos. Lamec mató a alguien siendo ya viejo y se aprovechó de eso. Esa fue la historia de Lamec, grande Lamec. Ahora vamos a ver qué pasó con su descendencia. Y Ada, que era una de las esposas de Lamec, dio a luz a Jabal. Este tipo es importante. Oigan lo que hace. El cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganados. Suave. Quiero que ustedes analicen. Abel criaba ganados, era pastor, pues porque había que sacrificarlos, no porque se los quería comer. Pero estos tipos, todos descienden de Caín, que no respetan a Dios, no veneran a Dios y por tanto no sacrifican a Dios. ¿Para qué quería ganado? Bueno, porque estaban bien locos estos tipos. Y en un mundo en el que no se comía carne, y en el que comían verduritas, y en el que nunca habían probado carne, alguien dijo, pa, ¿y si matamos a una vaca y nos la comemos? Y el otro le dijo, no puede ser, yo estaba pensando lo mismo, hagámosle. Eso fue lo que hizo Jabal, está bien enfermo, piénsenlo. O sea, para nosotros ahora es algo de lo más normal. Ver un camión pasar con un montón de vaquitas o de pollitos para ser asesinados todos de una forma violenta y luego meterlos congelados en una bolsa para que nos lo comamos. De lo más normal del mundo. Pero para estos tipos que nunca habían hecho eso, es bien enfermo llenarse las manos de sangre. O sea, eran unos sádicos. Y después se los comían. Estaban enfermos. Bueno, pues este tipo hizo comercio de eso. Porque usted cría ganado no solo para usted, sino para vender. Este tipo estaba enfermo. O sea, ya la descendencia de Caín eran unos sádicos maníacos. Ya estaban muy depravados, ya estaban muy mal. Y dice, y el nombre de su hermano, o sea, otro de los hijos de Lamec, fue Jubal.
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, suave un toque. ¿No existía el arpa y la flauta ya? Sí. De hecho, cuando Satanás nació, dicen que las flautas y los tamboriles estaban listos esperándoles. Y todos sabemos que los angelitos tocan arpas, están bien dibujados de esa forma. Entonces ya existían, desde hace mucho tiempo la música existía, era una forma de alabar a Dios. Solo que este tipo obviamente no lo usaba para alabar a Dios. Igual que Jabal, que no utilizaba el ganado para ofrendarlo a Dios, sino para comérselo porque estaba sádico y loco. Bueno, pues este Jubal utilizaba la música no para venerar a Dios, sino para pegarse la fiesta. Esa es la terapia. Los tipos estaban completamente enfermos. Estaban no solamente comiendo carne con sangre y cocinándola. Y para nosotros es normal, pero para ellos era algo muy gore, era algo muy sádico. Sino que también se pegaban unas fiestas y el tipo era padre de los que tocan arpa y flauta porque significa que era de esos trovadores que anda conquistando chicas por medio de la guitarrita. Bueno, pues en este sentido él fue el que lo inventó. O sea, ya está bien mal la sociedad. Pero ustedes creen que estas cosas se les ocurrieron simplemente porque sí. No, Satanás está detrás de Tela, susurrándole al oído y diciéndole, oiga, oiga, ve a esa vaca. ¿A qué sabe? Si la agarra y le prende fuego, ¿usted cree que sepa bien? Oiga, oiga, ¿usted sabe tocar el arpa? Esa vara de tocar un himno para Dios está bien aburrido. ¿Por qué no nos pegamos un buen reggaetón? Eso fue lo que hizo Satanás. O sea, lo pongo en broma para que me entiendan, pero eso fue lo que hizo Satanás. La peor parte, dice, y Sila, la otra hija, la otra esposa de Lamec, es Lamec, en serio, vino a revolucionar el pecado en el mundo. Sila también dio a luz a un tipo que se llama Tubal-Caín, que después más adelante en la Biblia es mencionado un par de veces. Y dice, artífice de toda obra de bronce y de hierro, suave un toque. ¿Para qué ocupaban hierro y bronce? ¿Y en qué formas es que lo utilizaba? ¿Para el arado? O sea, se hacía trinchos, o se hacía... No, o sea, ya existía la agricultura. No se iba a venir a inventar el agua caliente, o sea, ya existía. Entonces, ¿por qué lo menciona aquí? ¿Qué fue lo que él hizo con el bronce y el hierro? ¿Para qué lo usaba? Bueno, pues con bronce y hierro y en esa época no se iban a poner a hacer microprocesadores y computadoras. Solo se iban a producir herramientas para trabajo, que eso ya era innecesario, ya lo conocían, ya lo sabían y no tendría sentido mencionarlo aquí. O, por otro lado, armas o ídolos para dioses paganos. Entonces el tipo literal se inventó armas, espadas, cuchillos, cosas por el estilo, como artífice de ese tipo de obras de hierro para la violencia y, que es lo más probable, para poder idolatrar estatuas, para poder construir edificios, monumentos, cosas artísticas que fueran veneradas, porque en ese sentido es que se usa esta frase siempre en la Biblia, artífice de toda obra de bronce, de hierro, de oro y de plata, lo mismo que dice Daniel. Bueno, sus estatuas, significa que el tipo se puso de religioso a inventarse cosas y a decir, este es su Dios, ven esa vaca, no la comimos ayer y ahora le hizo una estatua y va a ser nuestro Dios. Bueno, tal vez no fue directamente así, pero empezó por ese camino. Tal vez adoraban cosas más metafóricas, más metafísicas. La sabiduría, el conocimiento, nuestros antepasados, la existencia, el qué ser. A Satanás, no sé. Pero eso fue lo que se puso a hacer Tubal-Caín. Estos tipos estaban mal de la cabeza. Pero lo interesante es lo que dice el puro final. Y con esto ya cierro. Dice, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. En toda la Biblia, de principio a fin hasta el momento, solo se han mencionado a unas cuantas mujeres. Eva, porque fue la esposa de Adán, la que mordió la manzana, hizo toda la terapia. Bueno, pues es importante mencionarla. La esposa de Caín, con la que se fue y tuvo hijos, pues para que quede claro que tenía esposa. Ni siquiera se menciona por nombre. No se le dice su nombre. Ada y Sila, que son las dos esposas de Lamec, para que uno quede en claro de que el tipo consiguió dos esposas. Entonces tiene sentido que les ponga nombres para uno diferenciar de cuál vino uno y de cuál vino la otra.
Pero este último y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. ¿Para qué mencionarla? ¿Por qué mencionarla? ¿Cuál es el sentido de mencionarla? O sea, ¿qué hizo Naamá? O sea, es completamente inútil ese dato, ¿cierto? ¿Quién fue la hermana de, no sé, de Matusael? ¿A quién le importa? ¿Quién fue la hermana de Enoc? Pues, no sé, a nadie le importa. Entonces, ¿por qué no vienen ahí? Bueno, pero en este caso sí vienen. ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué es de importante que mencionen a Naamá? ¿Para qué mencionan a Naamá? ¿Cuál es el propósito de mencionar a esa tal Naamá? El nombre Naamá significa la que es agradable o la que es encantadora. A ver, el nombre nos está diciendo a qué se dedicaba Naamá. O para ser más precisos, ¿por qué era reconocida Naamá? Los nombres significan algo importante en la Biblia. No les voy a mencionar todos los nombres porque aquí nos quedamos media hora. Pero el nombre de Naamá, que aquí es pequeñamente mencionada, que curiosamente es hermana del tipo que se puso a hacer estatuas, a inventarse dioses, probablemente, se llama agradable o encantadora. ¿Qué les dice eso? ¿A qué les suena? ¿Le suena tal vez a una especie de sacerdotisa? ¿Le suena tal vez a una especie de mujer poco promiscua? ¿Le suena tal vez a una mujer que tal vez ofrecía ciertos servicios a causa de cierta remuneración? Puede ser, estoy suponiendo cosas, no viene aquí, estoy intentando sacar más allá de lo que dice el texto. El punto aquí importante es la generación después de la séptima de Caín se fue patas arriba y se volvieron locos. Inventaron la música para fiesta, inventaron el comer carne, inventaron los objetos de bronce y hierro y no precisamente para la construcción y la mano de obra. Y también está esa Nama que yo no voy a decir nada, pero me suena, me parece, me resulta bastante extraño que la mencionen y lo más probable es que esta tal Nama probablemente ejercía el trabajo más antiguo que conoce la humanidad. Los que me entendieron y los que no me entendieron, pues que inocentes. Pero entonces esta generación se fue al diablo. A ver, yo quiero que ustedes hagan recuento. ¿Por qué generación vamos? Hagan cuentas. ¿Cuál generación nosotros estamos manejando? Vean, yo sé que en mi casa, en mi familia, yo por lo menos de los que vinieron aquí a Costa Rica desde un principio allá, con los españoles que nos conquistaron y los indígenas que estaban aquí con los que se casaron, yo por lo menos voy como por la sexta generación, solo de ahí. Ahora, desde Adán, no tengo ni la más remota idea qué generación soy. Definitivamente es más de 100. Definitivamente es más de 200. Si a la octava estaban así de enfermos y locos, entonces nosotros, ¿cómo estamos? O sea, estamos bien mal. Estamos muy, muy, muy mal. Ya los sádicos se perdona, pero ya lo nuestro ya es un pecado profesional esto. Entonces, ya estamos para las Olimpiadas. Entonces, los dejo con ese tema. Está muy interesante. Conocimos acerca de datos que normalmente nadie se pone a pensar. Vimos acerca de los hijos de la Mec. Está interesante. Los nombres no solo están ahí porque sí. Y espero que a alguno le haya parecido curioso y es una bonita forma de leer la Biblia, como ya lo dije. Y nos vemos en el próximo video. Así que besitos. Chau, chau.